En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Como dije hace 8 días, hablamos de 3 deberes del discípulo del Señor. ¿Cuáles son esos 3 deberes? El deber de dar, de orar y de ayunar. Dígale a su hermano, 3 deberes que debo cumplir en mi vida cristiana: dar, orar y ayunar. 3 deberes. No son recomendaciones que Dios nos da. Él no dice, les recomiendo que oren. Dice, cuando oren. Y el sentido de ese cuando oren es, siempre debemos vivir en la presencia del Señor y la oración debe de estar en nuestra vida. En el libro de Tesalonicenses dice, orad sin cesar. Dígale a su hermano, orad sin cesar. Sin cesar, es decir, constantemente. Eso no quiere decir que tenemos que estar de rodillas todo el tiempo. Quiere decir sencillamente que siempre tenemos que estar conscientes que donde estemos, nuestra vida es un perfume para Dios. Amén. Dígale a su hermano, mi vida es un perfume para el Señor. Eso es orar sin cesar, sin cesar. Y luego nos dice la palabra que debemos dar naturalmente, que todo, yo bendigo a los hermanos que están dando para Futuro Juvenil, a los que están ayudando para el desarrollo de la iglesia en todo lo que hacemos, los que nos están ayudando para el trabajo en la India, los que están ayudando para el trabajo aquí en la nueva, en la ampliación del lugar que tenemos de trabajo aquí enseguida, que ya están trabajando. En fin, todos los que están apoyando, porque es más bienaventurado que... Dígale a su hermano, es más bienaventurado dar que recibir. Contrario a la cultura nuestra, que es más bienaventurado recibir que dar. ¿A cuántos de ustedes estuvieran felices si recibieran en este momento una noticia que su abuelo se acaba de morir y le dejó una fortuna incalculable? ¿Cuántos estarían contentos? No quiere que se muera su abuelo, pero está bien. No, eso, claro, si viene, amén. Pero es más bienaventurado todavía dar. Dice conmigo, es más bienaventurado dar, dígalo. A los de arriba, todos los hermanos que están arriba, es más bienaventurado dar. Siempre, dar es una bendición. Pero también no se queda corto lo tercero, ayunar. Y qué interesante, por ejemplo, el versículo 16 del capítulo 6 de Mateo. Dice, cuando ayunéis. Y después dice, cuando tú ayunes. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Cuando ayunéis quiere decir el ayuno colectivo. Colectivo. Y después dice cuando tú. Hay 2 tipos de ayuno. Uno colectivo y otro personal. Bueno, yo quiero agradecer a los hermanos que vinieron el día viernes. Gracias. Sé que estuvieron orando por mí. Tenía una cita fuera de Bogotá el viernes y agradezco, me soportaron con sus oraciones. Yo necesito que ustedes me sostengan las manos en oración. ¿Se acuerdan del caso de Moisés? Cuando fue al monte a orar porque había en el campo, había una batalla enorme. Josué tenía que ir al campo a pelear con los enemigos. Pero Moisés estaba en la cumbre intercediendo. Y mientras que Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba la batalla, pero se cansaba. Y bajaba las manos. Y cuando bajaba las manos, el enemigo triunfaba. Entonces hubo 2 personas que se pusieron una roca, una piedra, y le dijeron, siéntese aquí, Moisés. Lo sentaron para que estuviera más descansado y le sostuvieron las manos hasta que ganó la victoria. Gracias por sostener mis manos con oración. Amén. Gracias, porque eso me ayuda a seguir peleando la batalla en cualquier lugar donde esté. En estos días están llevándome a otros sitios para hablar de la eutanasia y del aborto y demás. ¿Y cuál es nuestra posición? Necesito sus oraciones. Gracias porque el viernes un gran número, por primera vez desde que tenemos la reunión los viernes, vino tantas personas. Pero yo anhelo que el día viernes este lugar esté repleto de hermanos. Estemos juntos adorando al Señor. Muy bien, gracias por su oración. Así que tenemos que ayunar, orar y dar. Orar y ayunar. Y esta mañana quiero hablar de los beneficios del ayuno. ¿Saben qué es beneficioso ayunar? Hay mucho para hablar. Hay un libro escrito por la hermana Lee Bueno. Y yo recuerdo hace muchos años
que pasa es que el tiempo va pasando y uno pierde, se pierden ciertas verdades que debíamos de ver florecer, pero el enemigo como que le pone uno cansancio y como dice, no, ya es ritual, dejémoslo así. El hermano Elmer Bueno vino en 1980, 81, si no me acuerdo mal, y tuvimos un seminario en Semana Santa sobre el ayuno y la oración. Y el templo en el barrio Santa Fe estuvo lleno todo el tiempo. La gente vino para aprender a ayunar y orar. Y por meses y años estuvimos en ayuno y oración. Pero después nos cansamos. Y se nos olvidó. Bajamos la guardia. Pero es tiempo de volver a levantar las manos. Amén. Dígale a su hermano, es tiempo de volver a recobrar lo que Dios quiere. Amén. Y darle un aplauso al Señor. Es tiempo. Es tiempo. La hermana Libueno ha escrito un libro sobre el ayuno. No, creo que está en las librerías todavía. Lo recomiendo. Ella habla de muchas cosas, de cómo ayunar, de cómo ayunar por un día, por 2 días, por 3 días, cómo hacerlo, cómo levantar el ayuno, cómo ayunar hasta por 40 días, cómo levantar, qué hacer. Y, bueno, en fin, es muy especial, muy práctico sobre el ayuno. El hermano Elmer Bueno ya partió con el Señor, fue un gran amigo, pero el Señor lo llevó a su presencia. Y de lo que aprendí en ese tiempo, de lo que sigo aprendiendo en mi vida y de lo que sigo aprendiendo de la palabra de Dios, quiero hablar esta mañana acerca de los beneficios del ayuno. Porque alguien me pregunta, pastor, sí, me pide que ayune, ¿y para qué? ¿Qué beneficios hay con el ayuno? Hay muchos beneficios. Yo quiero tomar 6 nada más esta mañana para compartirlos en estos minutos que tengo. Lo primero del ayuno, voy a basarlo en un pasaje de la Biblia que lo voy a leer. Abran su Biblia los que tienen sus Biblias. En el capítulo 1 de Nehemías, una de las cosas que quiero mencionar, yo agradezco al Señor por algo que Jesús está haciendo en esta hora. ¿Qué está haciendo Jesús en esta hora? Está sentado a la diestra del Padre, orando. Y déjeme decirle, ¿por quiénes está orando Jesús en este momento? Por los elegidos. Dígale a su hermano, Jesús está orando por los elegidos. Él sabe cuáles son los elegidos. Y yo tengo la confianza de que tú eres uno de los elegidos. Dígale a su hermano, yo soy uno de los elegidos. Amén. Ya, dale un aplauso al Señor. Eres elegido del Señor. Y Él está intercediendo por los elegidos. Porque sabe que sus elegidos, aunque son elegidos, son débiles. Son frágiles. Podemos fallar en cualquier momento. Y Él intercede por los elegidos. Y Dios quiere que nosotros oremos por ¿quiénes? Por los perdidos. Porque yo no sé quién es elegido. Yo oro por los perdidos. Y el Señor entonces hará la obra. Entonces Jesús ora por los elegidos. Nosotros oramos por los perdidos. Dígale a su hermano, yo debo orar por los perdidos. Por eso la Biblia dice que Dios oremos por todos los hombres. Pero Jesús ora por los escogidos. Qué bueno saber que Jesús está a la diestra del Padre orando por mí. Yo me siento feliz, me siento seguro. No sé usted si se siente seguro. Yo creo que cuando dije esto, ustedes debían haber arrancado con aplausos, gritos, brinco y todo. Porque ¿sabe lo que significa que Jesús esté sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti? ¿Creen que eso es bello? Realmente, tal vez de pronto lo dije así y los dejé perplejos. Y por eso no reaccionaron. Creo que siguen perplejos todavía. Dígale a su hermano, ¿está perplejo? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Él ora por los elegidos. Él ora por los elegidos. Muy bien. Los beneficios del ayuno vamos a hablar en esta mañana. Primero, como dije en Nehemías capítulo 1, Nehemías está como copero del rey Artajerjes. Está allí feliz, cumpliendo una función muy especial. Tal vez en su corazón él piensa a su pueblo, piensa a su tierra, piensa en Jerusalén, piensa en el templo, piensa en todo lo que hay. Pero está tan ocupado en sus quehaceres que de vez en cuando se le olvida. Y un día dice la Escritura que llegaron algunos de Jerusalén, de los expatriados, de los que venían de allá, los que habían quedado todavía como remanente, vinieron donde estaba Nehemías y él le dijo, bueno, ¿cómo está? Cuéntenos la situación, ¿qué pasa allá?
Y la respuesta de ellos fue: la muralla de Jerusalén sigue derribada, la ciudad enfrenta calamidad y está humillada, sus puertas de la ciudad están consumidas por el fuego, es decir, está arrasada la ciudad, no hay esperanza para la ciudad. Eso hizo que Nehemías sintiera algo muy especial. Hermanos, el día miércoles, cuando fue el jueves fue la cita en Oslo, ¿no? ¿Fue el miércoles o jueves? No recuerdo. Bueno, jueves, ok. Causó una tremenda preocupación. Todos estábamos en cierto sentido felices, porque casi que dijimos, ya está está en proceso, y eso ya, una reunión, y ya reafirman, harán algunos ajustes y salen otra vez, y el 15 de noviembre ya empieza todo en Cuba, entonces van a firmar la paz, y bueno, vamos a oír que los fusiles están silenciados. Estábamos contentos, pero cuando vi todo, porque lo vi todo, vi inclusive la rueda de prensa, cuando vi todo, la esperanza decayó. Sigo confiando en Dios, pero cuando vi la diferencia entre la posición de la FARC y del gobierno, están años luz, totalmente años luz. Si la FARC sigue con esa, y su énfasis es lo que dijo Iván Márquez, si esa es la condición para la paz, no habrá paz en Colombia. No habrá paz. Será otro Caguán. Oramos al Señor para que de alguna manera empiece a cambiar, y ellos cambien la estrategia, como el presidente los ha invitado. Háganlo a través de las elecciones, a través del aspecto democrático. Láncense al Congreso y entonces cambien leyes, y entonces democráticamente vamos a hacer, pero no por imposición. No por imposición. Entonces, yo sé, hermanos, que nuestro país nos duele. A mí me duele mi Colombia. Me duele. No sé si a ti te duele. A mí me duele Colombia. Me duele no solo por el proceso de paz. Me duele por lo que se está haciendo en el Congreso. Se está preparando la ley de la eutanasia. Se está preparando la ley sobre el matrimonio homosexual. Se está preparando una ley abierta para el aborto. Y una cantidad de leyes más y más que hacen más enemigos los principios divinos en nuestro Estado colombiano. Me duele la patria. Pues a Nehemías le dolió también. Y sigue diciendo: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné, lloré al Dios del cielo. Y le dije: ¿qué hizo Nehemías? Sintió dolor. Lloró. Y ayunó y lloró. Hermano, cuando uno conoce la situación de su país, yo creo que no nos queda otra alternativa sino ayunar y llorar por Colombia. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el presidente Santos. En vano trabaja el Congreso. En vano trabajas tú, si el Señor no edifica la casa. Pero si el Señor edifica la casa, será todo distinto. Entonces, si ustedes siguen leyendo el capítulo 1, se dan cuenta de la oración que él hace, reclamando la promesa de Dios para con su pueblo. Llega al capítulo 2. Él está ayunando durante no sé cuántos días, estaba ayunando. Un día más tarde, cualquiera de esos días, tal vez haya pasado 30 días, 6 meses, un año, no dice cuánto tiempo. Diera la sensación que fue muy cerca, pero también diera la sensación de que simplemente es un resumen que están haciendo acá. Un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca me había visto triste, porque nadie podía comparecer ante el rey triste, porque entonces era un insulto al rey que alguien se presentara a servirle con rostro lánguido, difícil, pálido. Entonces lo vio y le dice: ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, sino debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí miedo, dice él, sentí temor porque pensaba que el rey lo iba a decapitar. Dice: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, le dijo el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí:
si su majestad le parece bien, y si este siervo tuyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plan, el rey aceptó enviarme y le dije a su majestad, tal, esto es lo que necesito. Qué interesante. Cuando el rey le preguntó cuál era su necesidad, su petición, Nehemías estaba preparado. ¿Sabe por qué? Porque había ayunado y orado. Y el primer principio que yo descubro en esta verdad del ayuno es que necesitamos ayunar y orar para recibir la dirección del Señor cuando tengamos que tomar decisiones. Escúcheme, no es que para tomar decisiones tú empieces a ayunar y a orar, es que estés preparado en ayuno y oración para que cuando el momento llegue tú sepas qué decir, o el Espíritu Santo ponga sus palabras en tu boca para que tú puedas tomar decisiones. El ayuno y la oración no es para el momento que tengo que tomar decisiones. Seguiremos ayunando y orando. El ayuno y la oración es para prepararnos cuando tomamos decisiones. ¿Cuántos de ustedes tienen que tomar decisiones constantemente en la vida? Levante la mano. ¿Con qué sabiduría lo hacen? ¿Con qué inteligencia lo hacen? ¿Con tus capacidades? ¿Con qué lo hacen? Si no ayunamos y oramos, déjeme decirle, no estamos preparados para tomar decisiones que Dios tenga para nosotros. Podemos tomar decisiones y puede que nos vaya regular, puede que nos vaya mal o peor o más o menos bien, no importa, pero no estamos tomando las decisiones que Dios quiere. Por ejemplo, como dije esta mañana, una persona, un empresario, va a tomar decisiones en los negocios. Yo te hago una pregunta, hermanos que son empresarios acá. Cuando toman decisiones en sus negocios, ¿se han preparado en ayuno y oración para que cuando llegue ese momento ustedes sepan qué hacer? O por lo menos estén abiertos y sensibles para que el Espíritu Santo los guíe a tomar la decisión recta, correcta, que va a ser bendición para ti, va a ser bendición para la empresa, va a ser bendición para la nación. ¿Sabes? Yo descubro que cuando algunos van a tomar decisiones, lo primero que consultan es la revista de dinero o portafolio, o llaman consejeros y asesores y le dicen, mire, este es el plan que tenemos, díganos qué debemos hacer. ¿Sabes? Tus consejeros, tus recursos que tienes para tomar las decisiones son buenos, pero serán nulos para ti si es que tú quieres hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se descubre en comunión con Él, en oración y ayuno. ¿Me comunico, hermanos? Tenemos que recibir dirección del Señor para tomar las decisiones adecuadas. Y para tomar las decisiones adecuadas debo estar preparado. ¿Y cómo estoy preparado? No tomando un máster en economía. Eso está bueno, es bueno. Pero ¿de qué sirve el máster en economía sin la dirección del Señor? Dígale a su hermano, ¿de qué sirve el máster en economía sin la dirección del Señor? Es nulo. Si el Señor no edifica la casa, lo dije antes, en vano trabajan los que la edifican. Así que lo primero que necesitamos es ayunar y orar para estar preparados cuando tengamos que tomar decisiones. Los jóvenes que se quieren casar. ¿Cuántos de los jóvenes se quieren casar? Levante la mano. Eso, levante allá. Usted está muy joven todavía. A ver, ¿cuántos aquí están solteros y se quieren casar? Levante la mano. Eso, ya se puso de pies atrás. Muy bien, está bien. ¿Sabes cómo te preparas? Ayunando y llorando. Para que Dios traiga a ti, el hombre o la mujer que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para tu hogar. ¿Amén? Digan amén, digan amén. Yo sé que muchos de ustedes no dicen amén porque eso no lo hicieron cuando se casaron. Entonces dice, ¿cómo voy a aconsejar algo que yo no hice? Pero claro, lo hiciste en la ignorancia. Lo hiciste en ignorancia. Lo hiciste por atracción, porque te gustó, porque tal vez el otro o la otra tenía buenos sentimientos de apeso. Entonces,
No sé por qué lo hizo. Pero los jóvenes deben prepararse siempre para lo que van a hacer en el futuro. Cuando van a decidir qué carrera van a tomar, ¿a quién consultan? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Ustedes que están estudiando, cuando llega el momento de tomar decisiones de una carrera, ¿qué carrera van a tomar? ¿Le consultaron a Dios? ¿Ayunaron, lloraron? Para estar preparados para el día que llega. Yo veo a tantos estudiantes que me preocupa. Entiendo la situación, la entiendo y no lo juzgo, siempre, pero me preocupa que están cambiando de carrera cada rato. Empiezan una, se cansan porque esa no era. Piensan otra y se cansan porque esa no era. Y van a hacer otra y por fin terminan alguna y descubren al final que esa no era. Porque no ayunaron, lloraron. El ayuno y la oración tiene la bendición de prepararnos para tomar decisiones que agradan a Dios y bendicen nuestra vida. Amén. Dígale a su hermano, necesitamos ayunar y orar para tomar decisiones sabias. La segunda, muy importante. Estuve el día viernes, temprano tenía que ir a hablar a los pastores fuera de Bogotá. Y me levanté a las 2 de la mañana para estudiar porque quería dar pan fresco. No me gusta venir a predicar aquí ni en ninguna parte con el pan viejo. Me gusta el pan fresco. Y aunque muchos de los conceptos siguen manejándose ahí, pero quiero enriquecerlos cada día. Y busco al Señor. Algunos me han dicho, tengo un defecto grande. Pero quizás de pronto ese defecto es una bendición. Me dicen, en 52 años que estoy predicando, donde he hecho bosquejos durante 5... Imagínense cuántos sermones he predicado en 52 años. Me dicen, pastor, pero no ha hecho una corrección de tus sermones, de tus notas. Cosa que cuando te inviten a predicar simplemente abre las notas y mira la más adecuada. No, no lo hago. No lo hago. Tal vez por pereza, por flojo, por falta de disciplina. Digan lo que quieran. No lo hago. Pero eso me ha ayudado. Porque cada que tengo que predicar, busco en oración al Señor para que me diga qué debo de enseñar en ese día. No importa, 52 años. No vivo del pasado. Todos los días en el tabernáculo había que cambiar el pan que traían. Todos los días ponían pan nuevo en la mesa de los panes de la proposición. Por la tarde quitaban el pan, por la mañana venían y traían pan nuevo. Y siempre quiero dar pan nuevo a la iglesia del Señor. Amén. Siempre quiero dar pan nuevo. Siempre. Me levanté para buscar pan nuevo del Señor, pan fresco del Señor. Y Dios me llevó a leer un libro completo. Lo leí primero por la mañana en oración, leí Esdras, el libro de Esdras. Y encontré algunas cosas que hacía tiempo no lo leía y no había redescubierto. Y ahí vino más luz sobre mi vida. Llegó un pasaje interesantísimo en el libro de Esdras. Esdras 8, 21 al 23. Mire, dice, luego estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos... ¿Qué proclamó? Ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. ¿A quiénes? A nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Cuando habla de nosotros, habla de los adultos. Está hablando no solamente de los amigos que venían con él, sino de sus esposas también. Y oraron, en otras palabras, ayunaron por la familia. Dígale a su hermano, Esdras nos enseñó a orar por la familia. Oraron por ellos, por su esposa, por sus tíos, parientes, familiares y por sus hijos y por las posesiones que Dios les había dado. Oraron. ¿Cuántos de ustedes oran por su familia? Ayunan por su familia. No oran, ayunan. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Tal vez sí oramos, Señor, bendice a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, cuídalo, protégelo, amén. No, ayunar. Ese tal vez es un nuevo elemento que quiero dejar en su corazón este día. Hay que ayunar por la familia. Sama, ven por acá. Sama, como ustedes saben, viene de Cuba. Él estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, este año. El año pasado estuvo compartiendo con nosotros. Cuéntame el testimonio de lo que pasó con tu hija. Es una bendición para mí volver a pisar este lugar que tanto bien ha hecho a la obra de Dios en Cuba. Y compartía con el pastor Héctor en la mañana
que uno de los días más duros, dolorosos, tristes para los padres cristianos en Cuba es el día en que por primera vez debemos poner a nuestros hijos en el colegio, en la escuela, porque es una escuela atea, es una escuela comunista, es una escuela donde se enseña desde el primer día que Dios no existe, donde los niños dicen, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, Fidel u otro. Y para un padre con los principios cristianos es muy duro poner al hijo para que le enseñen, además de matemáticas, etcétera, pero que aprenda eso. El domingo 2 de septiembre de este año pasará la historia de mi vida como uno de los días más dolorosos, porque en nuestro culto familiar oramos y estábamos también intercediendo desde hace mucho tiempo por nuestra hija mayor, que con 5 años comenzaba al otro día la escuela. Mi esposa y yo decidimos en nuestra cama cargarla así en nuestros brazos, poner nuestras manos sobre ella y decirle, Chelen, a partir de mañana comienza una nueva etapa en tu vida. Y papá y mamá no van a estar contigo. Y vas a escuchar cosas muy distintas a las que mamá y papá te han contado, te han enseñado. Vas a escuchar cosas tristes sobre Jesús. Vas a escuchar cosas que no tienen nada que ver con lo que mamá y papá te han enseñado. Pero te estamos poniendo, y la niña me miraba así como, papá, ¿qué haces? En las manos de Dios. Así, para que Dios se encargue totalmente de ti en este tiempo. Lunes 3 de septiembre la llevamos. Pocos matrimonios en Cuba llevan a sus hijos a la escuela ambos. Allí la llevamos, la dejamos. Y cuando regresó en la tarde nos contó algo que bendecimos el nombre del Señor por la respuesta que Dios nos dio. Cuando Chelen llegó al aula y se quedó sola, lo primero que hizo fue preguntarle el nombre a la niña que tenía al lado. ¿Cómo te llamas? Y le dijo la niña, me llamo Valeria. Valeria. Y Chelen le dijo, Valeria, tú sabes que el cielo es un lugar maravilloso y que Jesús está en el cielo y que tú tienes que ir al cielo, Valeria. Amén. La maestra le llamó la atención, la maestra la regañó. Chelen, en el aula no debes hacer eso. Eso en la iglesia, en tu casa, pero no en la escuela. Cuando la niña a las 5 llegó a la casa, enseguida, abuelos, todos los abuelos estaban en la casa esperando ahí todo el mundo. Chelen, cuéntanos, ¿cómo te fue? Dice, ay, le hablé a Valeria de Jesús. Pero la maestra me regañó. Yo cogí a mi hija y la llené de besos. Me sentí el padre más orgulloso que después de 5 años de vida, mi hija no dude en hablar de lo precioso que es Jesús. Dios me dijo, valió la pena, Samuel. Descansa. Tu hija es mi asunto. Tu hija es mi asunto. La maestra la regañó, al otro día fuimos a identificarnos y a que supiera los principios que le hemos enseñado y a que respetábamos también el hecho de que el aula es para escuchar y aprender, pero que ella supiera que esa pequeña tiene a Jesús en su corazón. Interceda, ponga a sus hijos en las manos de Dios. Amén. Eso vale la pena. Amén. Gracias Samuel. Gracias, Flaquito. Qué bueno, oraremos por Samuel. Amén. Que Dios te bendiga, Samuel. El problema de Cuba, entre otros, con los sistemas que tienen como el de Cuba, es que los niños no son de los padres. Los niños son del Estado. Y el Estado es el dueño de los niños. Ningún niño puede salir del Estado, de Cuba. Los padres pueden, en este momento han dado libertad que los padres se vayan. Pero es como Faraón, que le dijo a Moisés, vayan ustedes y sirvan a Dios, pero déjenme los niños acá. Porque Faraón creía que los niños le pertenecían al Estado. Nuestros niños le pertenecen a Dios. Amén. Diga a su hermano, nuestros hijos pertenecen a Dios. Y dale un aplauso al Señor porque le pertenecen a Dios. Bendito el Señor. Y podemos vivir todavía en un país donde podemos educar a nuestros hijos. Y debemos ayunar por ellos. Ayunas por tus hijos. Ayunas por tu esposa. Ayunas por tu hogar. Ayunas por tu familia. Nehemías, Esdras, dice el pasaje, estando cerca del río, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, durante la jornada en la tierra que tenemos que caminar nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Amén.
Nada de lo que tenemos le pertenece al Estado, todo le pertenece a Dios. Amén. Dígale a su hermano, nada de lo que tengo me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo, todo es tuyo. Amén. Y ayuna para que seas un sabio administrador de lo que Dios te ha dado. Pero sigue diciendo, en realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. Es que ellos tenían que andar durante varios días, allá no había aviones, no había ninguna circunstancia de lo que tenemos ahora, ni aeropuertos nuevos, lindos como el que tenemos ahora. No había forma, la única forma de viajar era por el desierto, en caravanas, en camellos, o en burros, en animales. Y en el desierto habían forajidos que asaltaban a los peregrinos del desierto. Y ellos le dijeron cuando fueron a salir, mira, hay peligros en el desierto, le dijo el rey. Yo te puedo enviar un pelotón de mis soldados para que te cuide, para que te proteja. Te mandaré caballería para que te proteja. Entonces dice, en realidad sentí vergüenza de pedir al rey, de aceptar del rey esa oferta. Que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos. ¿Por qué sintió vergüenza? Ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él. Amén. Dígale a su hermano, la mano de Dios confía en todos los que... Protege a todos los que confían en él. Dígaselo a su hermano. La mano de Dios protege a todos los que confían en él. ¿Cuántos creen que Dios te protege? Amén. Yo levanto mis manos, aleluya. Me he sentido protegido vez tras vez. De una o de otra forma. Protegido. Porque la mano de Dios nos protege los que confían en él. Pero que Dios descargue, y este pasaje es duro. Dios descarga su poder y su ira contra quienes dejan de confiar en él. Hermano, nunca deje de confiar en Dios. Dile a tu hermano, yo nunca dejaré de confiar en Dios. Aunque el camino sea oscuro, aunque la senda sea tortuosa, aunque haya peligros en el camino, yo no dejaré de confiar en Dios. Amén. Eso es, el ayuno nos ayuda a eso, a saber confiar en Dios. Y sigue diciendo, así que, ¿qué dice? Ayunamos y oramos pidiendo su protección, ¿y qué? Y Él nos escuchó. Amén. En primer lugar, dije antes que la oración y el ayuno nos sirve para recibir dirección del Señor cuando tenemos que tomar decisiones. En segundo lugar, el ayuno y la oración nos ayuda para recibir la protección del Señor. ¿Quiere la protección del Señor? El ayuno y la oración es la clave. Es la clave. Eso, como dice el apóstol Pablo, lo que antes fue escrito, no fue escrito para llenar páginas, contarnos lo que pasó en los tiempos, sino como instrucción y ejemplo para nuestra vida. Instrucción y ejemplo. Así que ahí en ese pasaje nos dice claramente, pero claramente, que necesitamos ayunar y orar, no solo para pedir dirección, sino para pedir protección. Amén. Qué bueno que la iglesia camine bajo la dirección de Dios y bajo la protección de Dios. Cada hogar, cada familia pueda tomar decisiones conforme a lo que Dios dirige. Y cada familia pueda sentirse protegida por la presencia del Señor. Amén. Yo quiero que mi familia siempre sea protegida por Él. Oro por mis hijos y cuando le pido al Señor, cuando ayuno, le debo pedir al Señor por mis hijos que Dios los proteja, los guíe, los cuide, los cubre. Porque Él ha dicho que cuando ayunamos y oramos por la familia, Él nos escucha. Amén. Bendito el nombre del Señor. Hay un pasaje, un libro hermosísimo en la Biblia, que es el libro de Esther. El libro de Esther, yo les recomiendo a que lo vuelvan a leer los que lo han leído. ¿Quiénes lo han leído ya, el libro de Esther? Bueno, un buen número. Le pido, por favor, vuélvalo a leer con nuevos ojos. Pida al Señor que le des gracia para entenderlo nuevamente. Y quienes no lo han leído, el libro de Esther, levante la mano. Bueno, no lo han leído, léanlo. Es fascinante el libro de Esther. Está ahí en la Biblia natural. Está después de Esdras, después de Nehemías, está el libro de Esther. Cuenta la historia que Esther recibió un día un reto muy grande. Por esa gracia de Dios, escogida del Señor, llegó a ser la esposa del rey de Artajerjes. Del rey. Llegó a ser la esposa del rey. Y entonces llegó alguien que odiaba a los judíos.
Y por algunas circunstancias, ustedes van a ver la historia hermosa, por algunas circunstancias, este hombre que se llamaba Amán, tipo presidente de Irán, ¿ah?, más o menos, quería eliminar a los judíos, tipo Hezbollah, tipo Hamas, tipo esos que encontramos hoy en día, antisemita total. Odiaba, un hitleriano total, poner la solución final, que era lo que decía Hitler, acabar con los judíos que eran los del problema en la tierra. Entonces él quería acabar y quería empezar con uno que se llamaba Mardoqueo. Y Dios pues no quería empezar con uno nada más, quería, dice, si acabo con este me quedan los otros, más bien acabo con todos, incluyendo a este. Y entonces se las inventa, se las ingenia y logra convencer al rey de que elimine a ese pueblo, le da la autoridad a él para que lo haga, envía cartas, y toda la situación, y hay luto en todas las provincias, porque había determinado un día, sellado con el anillo del rey, que los demás debían de levantarse y acabar con los judíos y quedarse con sus posesiones. Y había tristeza en el corazón del pueblo judío, especialmente de Mardoqueo. Y la historia es linda porque Mardoqueo ahora está angustiado, está atribulado, está con vestido de silicio y ceniza, su vestido rasgado, porque la esperanza que tienen es nula prácticamente. Esther, su sobrina, que era la esposa del rey, le manda a decir, ¿por qué estás en esa condición? Alguien le dijo, mire, así está tu tío Mardoqueo. Allá en la plaza, en la provincia, hay dolor, mucho dolor. Manda a preguntarle, ¿por qué estás en esa condición? ¿Qué pasa? Y él le manda a decir, le dice, mire, quiero decirte que intercedas ante el rey. Tal vez para eso te colocó Dios en este momento como reina. Para que entres dentro del rey y le digas, para que evite la masacre de tu pueblo. Ella la escucha al mensajero y le dice, mire, dígale a Mardoqueo que lo sienta. Yo entiendo la situación que tú tienes, el dolor que puedes tener, pero aquí hay una ley, que nadie puede presentarse delante de la presencia del rey sin que el rey lo invite. Y si yo me presento, la sentencia es pena de muerte. Yo no puedo hacer nada. Si el rey me llegara a invitar, con mucho gusto lo hago, pero no puedo hacer nada. Y Mardoqueo le manda a decir, mire, ¿sabes? Debes de entender que tal vez para esta hora Dios te trajo a esa posición que tienes. Entra, díselo al rey. No trates de escaparte, porque si tú tratas de escaparte, tú no escaparás, pero Dios defenderá a los judíos de alguna manera. Ella oyó esa palabra tan fuerte, tan directa, entonces le manda a Mardoqueo una noticia. Está en el capítulo 4 y en el versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, la capital, para que ayunen por mí. ¿Para qué? Para que ayunen. Ayunen natural implica la oración. Para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes, 3 días, 3 noches. Cuando cumpla esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra del rey y de la ley. Y si perezco, que perezca. Ella sabía que para poder interceder por el pueblo tenía que exponer su vida. Exponerla. Y qué valerosa la mujer, ¿no? Dice, yo sé lo que me espera. Y voy a arriesgar mi vida por causa del pueblo. Entraré al rey y si el rey me decapita, que me decapite, pero voy a arriesgar mi vida. Valiente, valiente. ¿Cómo se preparó ella? Con ayuno y oración. Y qué hermoso cuando ella va delante del rey esperando que el rey la mandara a matar. Él la ve y cuando la ve hace la única señal de perdón: extender el cetro sobre ella. Le extendió el cetro en señal de perdón y le dijo, reina, ¿qué quieres? Si quieres, hasta la mitad del reino te se concederá. Qué hermosa historia. Hubo protección para el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque hubo ayuno y oración. No solamente hay dirección, hay protección. Colombia necesita protección en esta hora. Y déjeme decir con temor, que alguien aquí que se ofenda, pero lo digo con todo cariño, que Dios proteja a Colombia de los que están en el Congreso. Que Dios proteja a Colombia de los que están en las cortes.
Que Dios proteja a Colombia, a los que están en la casa de Nariño. Que Dios proteja a Colombia de los que tienen el poder de las armas. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Y esa respuesta estará como consecuencia del ayuno y oración del pueblo de Dios. Dígale a su hermano, la respuesta para Colombia está en mis manos. Debemos ayunar y orar, no solamente por dirección, sino por protección. En tercer lugar, la oración y el ayuno sirven para descubrir el propósito de Dios para mi vida en los momentos de crisis o de enfermedad. Escúcheme. La oración y el ayuno sirven para guiarme, para descubrir el propósito divino cuando tengo una crisis o cuando estoy enfermo. Vale la pena ayunar, ¿no es cierto? Tarde o temprano vendrá la crisis. Como decía la propaganda hace años, tarde o temprano tu radio será un Félix. Tarde o temprano vendrá la crisis. Vendrá el día malo. Del día malo nadie se escapa. Pero cuando venga el día malo debemos estar preparados. Y cuando venga el día malo, el ayuno y la oración nos dará fortaleza y nos revelará el propósito de Dios para nosotros en medio de esas circunstancias. Nos dice la Biblia acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías, llegó el profeta para decirle, él se enfermó, llegó el profeta Isaías para decirle, Ezequías, Dios ha dicho que se te acabó la visa. No la Mastercard, la visa. Se le acabó la licencia de estar en la tierra y vas a morir. Y él piensa que tiene mucho para hacer todavía. Entonces comienza a orar, a buscar al Señor, a ayunar delante de Dios. Y cuando él vuelve su rostro a Dios en ayuno y oración, dice la Escritura que Dios le habló nuevamente al profeta, regresa y dile, he oído tu oración, te concedo 15 años más de vida. Amén. Si hubiera sido en ese tiempo, le habían aplicado la eutanasia. Pobrecito. ¿Sí? Porque es que los que están a favor de la eutanasia son ateos. No creen en Dios. No creen en el valor de la vida. Pero yo creo en el valor de la vida. Creo en Dios. La vida le pertenece a Dios. Y por eso los cristianos defendemos la vida. La defendemos con todo nuestro ser. Sí, Dios nos da sanidad cuando o descubrimos el propósito de la enfermedad o de la crisis. Porque hay enfermedades que son para muerte. Por más que ores y ayunes, cuando Dios dice se te acabó la licencia, se acabó la licencia, dejarás de funcionar. Pero otras enfermedades son para gloria de Dios. Amén. Díganle a su hermano, algunas enfermedades son para gloria de Dios. Y aquí hay varias personas que han estado decididas. Mi hermana estaba condenada a la muerte. No había esperanza para ella. Pero Dios extendió su mano y le dio, ya no sé, ya como 20. Mucho más que a Ezequías. Le dio más años de vida. Dios nos dará más años de vida. Así que el ayuno y la oración nos ayudan para descubrir el propósito de Dios en medio de las crisis y las enfermedades. Lo hace el Señor. En cuarto lugar, esto es muy interesante, muy importante. Aquí nadie va a escapar, empezando por mí. El ayuno y la oración sirve para controlar nuestra carne. ¿Cuántos tienen problemas con la carne? ¿Cuántos? Cristo Manuel, levante la mano. Eso, amén. Tenemos problemas con la carne, con la naturaleza humana, con nuestro... ¿Cuántos tienen problemas con su temperamento? Algunos son fosforitos. ¿Saben lo que es fosforito, no? No le pueden decir nada porque se enciende enseguida. Claro que se le pasa muchas veces, pero después de que se le pasa, ya se incendió y dejó contaminado el ambiente. Y por más que trata de superarlo más adelante, hace lo mejor, ya el ambiente está contaminado. Dígale a su hermano, el ayuno y la oración me sirve para controlar mi temperamento, para controlar mi carne. Dígale a su hermano, yo también soy fosforito. Sí. ¿Cuántos problemas en el hogar?
cuando la esposa actúa de alguna manera que al esposo no le gusta, el esposo... ¿Cuántos esposos han explotado en la casa? ¿Cuántos Manuel Lombo han explotado en la casa? O Héctor Pardo, todos. Sí, explotamos. ¿Cuántos Orlando Niños? Hugo Fernández. Amén. Hemos explotado. Y algunos cuando explotan dicen, la única solución que tiene mi matrimonio es el divorcio, punto. Piensa en eso. ¿Sabes? Pensando en lo anterior, en lo del rey Ezequías, hubo un rey que se llamaba Asa, el rey Asa. Se enfermó y murió de la enfermedad que le dio. ¿Sabe por qué? Porque en su enfermedad, en lugar de clamar primeramente a Dios, buscó a los médicos. No es que los médicos sean malos, no. Los médicos son una bendición. La ciencia médica es una bendición. Pero primero quien debemos de consultar cuando viene la enfermedad o la crisis es a Dios. Amén. Para que Dios guíe la mano de los médicos, para que Dios dé sabiduría a los médicos. Pero es a Dios a quien tenemos que consultar. Dígale a su hermano, es a Dios a quien tenemos que consultar. Es a Él, es a Él. Entonces, algunos piensan que el divorcio es la solución. Pero hermanos, miren lo que dice el apóstol San Pablo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta, la pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa, repítanlo conmigo, díganlo conmigo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esto no es una lista exhaustiva, es demostrativa solamente. Les advierto ahora, como lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No pueden disfrutar del reino. No está hablando de la salvación. Está hablando de disfrutar que el reino de Dios es justicia, gozo y paz. No tendrán paz jamás. No tienen paz. No tienen alegría. No tienen satisfacción. Y vienen al culto como buenos religiosos, pero su corazón está golpeado vez tras vez. Pero dice, en cambio, vean conmigo el resto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quiero referirme, por ejemplo, a esto, a paciencia. Qué linda palabra, ¿no es cierto? Es una palabra hermosísima. Y es hermosa porque todos la tenemos. De sobra tenemos. Estaba esta semana invitado por la comunidad judía a una reunión especial a la cual invitaron al presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, quien asistió a la reunión, para darle el premio Shalom. Es el máximo premio que la comunidad judía le da a alguna persona en la tierra. La comunidad judía de toda la tierra se reunió y acordaron que este año el premio Shalom le correspondía al presidente Santos. Vinieron gente de tantas partes, los líderes de las comunidades judías, me invitaron para estar con ellos, para acompañarles. Y el presidente Santos, después de cuando habló, dijo, bueno, y en este momento cuando el doctor dijo ese día, eso fue el miércoles por la noche, dijo, esta tarde se fue el doctor de la calle Lombana. Y yo me acordé de algo que me han dicho en Israel. Llegué a un sitio para comprar unos tapetes muy lindos. Y entonces me pidieron mucho y yo comencé a negociar. Pero el que iba conmigo me dijo, mire, tranquilo, tranquilo doctor Santos, era ministro en ese tiempo. Tranquilo doctor Santos, tome té. ¿Sí? Y después de que tome té por un rato, tenga paciencia. Y después negocie. Té y paciencia para negociar. Si eres impaciente, tome té hasta que tengas paciencia. Dígale a su hermano, tómete hasta que tengas paciencia. Fue un chiste muy simpático, nos hizo reír a todos, pero es la verdad, todos necesitamos paciencia.
Necesitamos alegría, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. ¿Cuántos necesitan humildad? Los fosforitos. Los que se sienten fosforitos, dígale: Señor, enséñame a ser humilde. Ese es el resultado del ayuno y la oración. Amén. Dígale, hermano, ese es el resultado del ayuno y la oración. Nadie puede tener el fruto del Espíritu. Nadie puede controlar la carne sino por el poder del Espíritu Santo. Y luego seguimos con el tema. El quinto beneficio es vivir en el poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y por último, el sexto beneficio es el ejercicio, descubrir nuestros dones y ejercitar los dones que Dios nos ha dado. No hay déjeme declarar esto: no hay nadie acá que esté llamado a ser hijo de Dios que no tenga una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. La pregunta es si ya descubrió cuál es el don. Y la pregunta a los que ya descubrieron cuál es el don es si lo están ejerciendo para gloria del Señor. Y para hacerlo se necesita ayuno y oración para descubrir los dones. ¿Cuántos, dígame de verdad, en serio, levanten la mano los que no saben cuál es el don que Dios les ha dado para practicarlo en la iglesia? Levanten la mano. Hay muchos. Amén. ¿Qué hay que hacer? Ayunar y orar para descubrir el don. Ayuna y ora y dígale: Señor, ¿qué me has puesto a hacer en la congregación? Yo quiero agradecer a los más de 100 personas que se han comprometido con las 4 brigadas que tenemos que tener en este lugar. Por ley tenemos que tener 4 brigadas de voluntarios. Es la brigada sobre primeros auxilios, evacuación, incendio y logística. Son 4 y más de 100 personas se han inscrito. Hemos tenido ya 2 capacitaciones, solamente han venido unos 30. Pero de todas maneras, gracias por los que han venido. Otros no han podido venir por falta de tiempo. Pero van a venir en el nombre del Señor. Van a venir todos. Y ahí están descubriendo el área de servicio que van a tener. ¿Cuál es el sitio que Dios te dio en el cuerpo de Cristo? Descúbrelo con ayuno y oración, y al ejercerlo, ejérzalo con ayuno y oración. No lo ejerzas en el poder de la carne. Porque si lo haces muy bien, te vas a sentir orgulloso. Y vas a pensar que Dios debe sentirse muy bien por tener un hijo tan talentoso como yo. No, el ayuno y la oración nos hace humildes. Amén. Y podemos ejercer los dones que Dios nos da. 6 características, 6 bendiciones del ayuno y la oración. Las repetimos otra vez. Primero, recibir dirección del Señor. Segundo, recibir protección. Tercero, descubrir el propósito de Dios cuando estoy en crisis o estoy enfermo. Quinto, la más bonita de todas, disciplinar la carne. Aleluya, digan amén. Quinto, vivir en el poder del Espíritu Santo. Sexto, descubrir y ejercer los dones que Dios me da. Sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Solamente, y yo terminaría diciendo esta mañana, me quedan 30 segundos, termino con esto. ¿Sabes, hermano? La oración y el ayuno debe de estar acompañado de algo más. ¿Qué es? De la palabra. Amén. De la palabra. Si ustedes leen en el libro de, termino con ese texto, en el libro de Esdras, que me causó mucha sensación volverlo a leer. Lo había leído hace mucho tiempo, pero estas cosas las pasa a uno. Esdras, capítulo 7 y versículo 10 de Esdras. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley o la palabra del Señor. La ley de Dios. Se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Segundo, ¿qué hizo? Se dedicó a ponerla en práctica. Y tercero, se dedicó a compartirla. 3 cosas que un discípulo de Cristo debe de hacer: estudiar la palabra. Segundo, vivirla. Y tercero, compartirla. Dígale los 3 principios a su hermano: estudiar la palabra, vivirla y compartirla. Amén.
Muchos la estudiamos y la compartimos, pero no la vivimos. Dígale, hermano, no omita el segundo, que es el más importante. No omita el segundo. ¿Cuál es el segundo? Ponerla en práctica. Y todo eso lo conseguimos por el ayuno y la oración. ¿Vale la pena el ayuno o no vale la pena? Amén. Dígale al Señor, gracias por enseñarme a ayunar. El valor del ayuno, el valor de la oración, porque será bendición para mí, para mi familia, para mi nación, para mi pueblo, para la iglesia. Amén. Señor Jesús, quiero darte infinitas gracias por esta mañana, que me permites compartir con mis hermanos estos sencillos, pero significativos y poderosos principios del ayuno y la oración. Por algo dijiste tú, cuando ayunes, cuando tú ayunes, o cuando la iglesia ayune, estas bendiciones vendrán sobre sus vidas. Señor, sé que hay muchas, pero muchas más, Señor mío. Pero por lo menos estas, Señor, sean lo inicial para despertar el interés, el hambre, la sed de tus hijos de ayunar y de orar. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos y que tu gracia nos acompañe. Amén y amén. Aleluya.